Le cedo el uso de la palabra para que pueda dar inicio con la ponencia. Muchas gracias nuevamente a la Federación por la invitación y por lo que es el preámbulo. Vamos a iniciar directamente con la temática correspondiente al tema, que viene siendo aspectos nutricionales o tratamiento nutricional en síndrome de ovario poliquístico. Sobre todo vamos a enfocarlo al principio sobre las cuestiones biológicas que van a poder intervenir durante lo que viene siendo la situación y poder buscar algún tipo de mejoría sobre ese tipo de pacientes. Cuando nosotros hablamos de síndrome de ovario poliquístico, recordemos que es una entidad clínica hormonal más compleja de lo que a veces creemos, o también puede ser un poquito más confuso de lo que queremos nosotros tratar de comprender. Desde ese punto de vista, recordemos que el síndrome de ovario poliquístico, más allá de una cuestión de que si tiene o no tiene sus cuestión de proceso hormonal de lo que es la regla, periodo de menstruación, lo que nos va a interesar mucho a los nutriólogos viene siendo los trastornos endocrino-metabólicos, sobre todo aquellas patologías que pueden estar coadyuvantes a lo que viene siendo este trastorno o este síndrome y que por ende va a tener complicaciones en cuestión nutricional en lo que es la paciente. Una vez que la mujer ha sido diagnosticada con síndrome de ovario poliquístico, pues sabemos que ese diagnóstico puede estar bajo a la cuestión de lo que dicen los estudios científicos, porque se menciona que alrededor de un 70, bueno, de un 50 a un 70% de los casos con síndrome de ovario poliquístico siguen estando sin diagnosticar. Y es algo que vemos muy común en la consulta privada. De repente nos toca pacientes en los cuales tenemos algunas características, tantos de signos, síntomas, características de que no pueden bajar de peso, alguna anomalía hormonal, pero las mujeres, por la falta de lo que viene siendo el chequeo o control hormonal que tienen, digamos que tal vez no han ido en 3, 4 años a lo que es un control ginecológico, pues claramente estos diagnósticos están sin ser, digamos, interpretados. Hay formas en las cuales el nutriólogo puede tratar de apoyar lo que es el diagnóstico referencial, sobre todo con algunos tamizajes que hacemos en consulta, algunas preguntas, algún tipo de historial que podemos estar analizando, y de esa manera poder orientar a lo que viene siendo la paciente que pueda y que requiera ya ir urgentemente al área ginecológica. Recientemente, pues el día de ayer me tocó un caso en el cual la persona, cuando fue anteantier, pues ya veíamos que había esta sintomatología o estos detalles y pues la mandamos a que fuera con ginecología y claramente pues sí salió con síndrome ovario poliquístico, tenía lo que viene siendo ya varios quistes en el lado izquierdo y teníamos lo que es la parte también androgénica con lo que viene siendo análisis de laboratorio. Entonces, de ese modo nosotros podemos tener situaciones en las mujeres que no están diagnosticadas y que por cuestión de clínica podemos apoyarles a este diagnóstico. Hay que recordar que el síndrome de ovario poliquístico, en base al criterio de Rotterdam, pues son varios. Podemos tener 4 fenotipos diferentes característicos, fenotipo A, B, C y D. Los más comunes que nos ha tocado en la clínica privada vienen siendo los tipos B y tipo C. En lo que viene siendo a cuestión general o cuestión, digamos, global, los más comunes son el tipo A y tipo B, donde el tipo A va a presentar las 3 características que viene siendo una característica de andrógenos, hiperandrogenismo y lo que es hirsutismo, una disfunción ovulatoria donde vemos que las mujeres tienen 2, 3 meses sin tener su ciclo hormonal regular y que es constantemente este tipo de periodicidad. Y tenemos el otro que viene siendo la morfología poliquística. El detalle es cuando nos enfrentamos al fenotipo B y es de los más comunes que son sin diagnosticar, donde la mujer en la cuestión cuando va a control ginecológico pues no presentan lo que viene siendo quistes o arresto folicular en lo que viene siendo los ovarios. Al no presentar un quiste o arresto folicular, en algunas veces los médicos, por cuestión de prisas o cuestión, digamos, priorizar otro tipo de atención, se les olvida a revisar la parte androgénica o la parte ovulatoria. Porque si bien puedo tener un síndrome de ovario poliquístico sin quistes o sin presencia de los mismos, por lo tanto, hay algunas mujeres, no, pues me dijeron que no tengo quistes, entonces no tengo este síndrome. No, es que puedes tenerlo por la característica que tienes, que es tu regla, digamos, irregular cada 2, 3 meses, más aparte le estamos sumando que tienes características androgénicas, por lo que, por ejemplo, tu masa corporal, tu falta de disminución de grasa, tu cuestión de cambios de humor, tu cuestión también de vellosidad, que el vello vemos un poco más en la cara, vemos también lo que es aparición de acné, vemos retención de líquidos, pues todas esas cuestiones androgénicas que tal vez para una persona podría ser, pues tuve un mal mes, pero realmente son características que ya nos va a dar lo que es el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Y puedo tener también fenotipo C, donde tengo quistes, donde tengo problemas androgénicos, pero mi periodo regular, mi periodo menstrual regular. Por eso también algunas mujeres tienen fenotipo C, porque ellas mencionan que, pues, ¿para qué voy a la ginecología si tengo mi periodo cada mes?
Entonces, tengo un periodo muy normal, entonces no tengo ningún problema. No, podrás tener tu periodo regular, pero sí vamos a ver características androgénicas en tu situación, más aparte, cuando te hagan el estudio, tal vez aparezcan pequeños quistes. Entonces, tienes un síndrome ovario poliquístico grado C. Entonces, de ahí tipo C, tipo D, tipo A, tipo B, ¿para qué nos sirve el nutriólogo poder diferenciarlo? Porque eso va entonces a hacer lo que es el criterio nutricional, dependiendo cuál es el problema que presenta la paciente. Si es una paciente que presenta lo que es fenotipo B, entonces voy a ir más a la situación de lo que viene siendo la parte androgénica y la parte ovulatoria. Si es una mujer con la cuestión C, voy a ir a tratar nutricionalmente más la parte androgénica y la parte de lo que viene siendo el arresto folicular. Y no tanto lo que es la parte de la regulación hormonal, porque tenemos una mujer con una situación de regla normal. O si tengo fenotipo D, que es el menor de los casos, voy a tener que tratar la parte, digamos, ovulatoria, la parte de arresto folicular, pero no voy a tratar la cuestión de lo que es androgénica, porque tal vez es una mujer que no tiene ninguna característica androgénica, pero sí tiene una disfunción hormonal de su periodo cada 2 o 3 meses, sumándole la cuestión de lo que es la parte de arresto folicular con presencia de quistes. Es una vez que nosotros logramos comprender y, digamos, manejar a grandes rasgos lo que viene siendo este tipo de fenotipos, podemos nosotros empezar a hablar sobre nutrición. Y de ese modo vemos que la situación de los quistes o síndrome ovario poliquístico, con que cumpla 2 de las 3 características principales de Rotterdam, ya podemos tratar la parte nutricional. ¿Y qué es lo que vamos a hablar nosotros sobre nutrición? Pues como ya mencionamos, los factores ambientales son los que vamos a empezar a tratar. Los factores genéticos o aquellos ejes hormonales que estén alterados por una cuestión, digamos, genética, va a ser más difícil que podamos, digamos, atenderla. Pero sí podemos entonces los factores ambientales y aquellos factores que pueden estar causando un exceso de andrógenos. Entonces, si yo tengo una situación de lo que viene siendo síndrome ovario poliquístico con presencia androgénica, como el tipo A, B y C, entonces voy a empezar a tratar aquello que produce un exceso de andrógenos. Por ejemplo, la sinergia con lo que viene siendo la resistencia a la insulina. Entonces, una mujer con síndrome ovario poliquístico puede ser, digamos, característica que tenga una presencia de resistencia a la insulina o una insulina de baja cantidad y que esto entonces pueda presentar un hiperinsulinismo y tiene, digamos, la relación con la parte de lo que es la sinergia con la hormona luteinizante, la cual va a empezar a aumentar la producción de andrógenos de las células TECA. Por lo tanto, aquí es lo que nosotros vamos a tratar. Si la mujer tiene problemas androgénicos, resistencia a la insulina. Y si hablo de resistencia a la insulina, ahorita vamos a ver cuáles son aquellos tratamientos nutricionales que vamos a hablar sobre resistencia a la insulina. ¿Cuál es el mejor tipo de dieta? ¿Cuál es el mejor suplemento que podemos añadir para resistencia a la insulina? Si nosotros tenemos la cuestión también de andrógeno, pues podemos observar que alguna de las causas que puede tener es por arresto folicular. Entonces, el arresto folicular, hay ciertos tratamientos nutricionales que se han ahorita observado que puedan mejorar esta cuestión hormonal, sobre todo los suplementos, que es lo que más mejoran en cuestión de lo que son los pacientes. Y claramente, pues ya mencionamos que la cuestión dieta es lo que vamos a estar tratando nosotros. Si existe una obesidad o si es una vida sedentaria. Porque también en cuestión de ovario poliquístico se menciona que en la mayoría de los casos van a presentar un cuadro de obesidad. Sin embargo, también tenemos una gran cantidad, desde un 20 hasta un 40% de los casos, donde las mujeres no presentan obesidad en sí mismo, sino que presentan una resistencia a la insulina, y con esta resistencia a la insulina presentaron lo que es el aumento de la producción de andrógenos, acompañado de lo que es la situación de la parte de arresto folicular. Ya mencionamos que la resistencia a la insulina afecta al 75% de las mujeres, como menciona este artículo reciente, delgadas, y al 95% de las mujeres con sobrepeso o obesidad, dado los casos. De ese modo, nosotros vamos a estar observando que tenemos aquí una cascada de resistencia a la insulina. Si la paciente presenta obesidad o sobrepeso o síndrome ovario poliquístico, hay una resistencia a la insulina presente. Esa resistencia a la insulina, obviamente hay una compensatoria en hiperinsulinemia que va a empezar a disminuir la proteína ligadora de las hormonas sexuales, HBG. Por lo tanto, si tenemos menor cantidad de producción hepática de la hormona ligadora de lo que son hormonas sexuales o transportadora, va a haber una menor cantidad de hormonas que puedan tener un folículo adecuado a nivel ovárico. Entonces, eso también vamos a tener resistencia a la insulina a nivel folicular, donde se va a presentar un aumento de lo que viene siendo la parte de esteroidogénesis, un aumento de producción de esteroides, sobre todo pregnolona, la hidroxipregnolona, y también esta va a pasar a ser lo que viene siendo la dehidroepiandrosterona.
que esta prácticamente nos va a dar las características ya del hirsutismo o androgenismo característico de esas mujeres, lo que viene siendo como lo que es la presencia del acné, la presencia del hirsutismo, que es crecimiento de vello, sobre todo a nivel púbico, a nivel lo que es rostro y a nivel lo que es axilar, la disfunción ovulatoria misma, que entonces las mujeres, la cuestión hormonal en igual de ser cada mes, viene siendo cada 2, cada tercer mes, y la cuestión de alopecia androgénica. La alopecia androgénica vamos a verlo ya en un grado muy avanzado prácticamente, no es algo que va a ser muy fácil de diagnosticar, pero lo que sí vamos a estar observando es que la paciente empieza a referir que tiene mucha caída de pelo. ¿Sabes qué, nutriólogo? Empiezo que me cae más el pelo, lo noto más delgado, lo noto más delicado. Cuando me peino, antes se me caían 10 pelos, ahora siento que se me va un poco más. Eso es entonces que ya estamos más en la fase complicada de lo que viene siendo la de hidropenesterona, acompañado con niveles de folículo estimulante bajos. Y también lo que es la LH alta y lo que es la FSH baja es una característica normal en una mujer con síndrome ovario poliquístico. Entonces, nuestro objetivo es compensar la cuestión hormonal a través de lo que es la proteína ligadora de lo que vienen siendo hormonas sexuales, que es la CHBG. Y algunos estudios, ahorita vamos a mostrar, que mencionan que un tipo de dieta ayuda para esa situación y otro tipo de dieta ayuda para esta complicación. Desde ahí viene qué tratamiento nutricional vamos a dar. Pues, ¿cuál es el problema que presenta mi paciente? ¿Es un problema androgénico o es un problema ovulatorio o es un problema de ambos? Para ver cómo podemos combinar diferentes alternativas. Recordemos que el síndrome ovario poliquístico, cuando de repente las mujeres en consulta me dicen, es que hace 3 años estaba bien. Sí, le digo, pero es que este problema no lo vienes arrastrando de hace 3 años. Un problema de síndrome ovario poliquístico hay que hacerle entender a las personas que no es reciente, no es un problema agudo, sino es un problema crónico que desde lo que es la etapa de niñez, adolescencia, pubertad y la parte de lo que es adulto joven, empieza a tener todo un proceso, o lo que se llama también historia de la enfermedad, donde vamos a observar que ya empieza a haber ciertas características que nos tienen que llamar la atención. Y una de las razones o de las cosas que más me tocan consultas, sobre todo cuando empezamos con pacientes nuevos en historia clínica, es la parte de preguntarles sobre su ciclo hormonal. Oye, ¿tu ciclo hormonal es regular o irregular? No, pues me baja cada 2 meses, pero es normal. Yo, no, o sea, nunca va a ser normal que tengas un periodo cada 2 meses. Es normal en tu caso, pero no es normal en cuestión de salud. Entonces, tienes que checarte. No, pues ya fui con ginecóloga y me hicieron lo que es el estudio, un ultrasonido, y no tengo lo que es quistes. ¿Ok? Entonces no tienes quistes, pero que te hicieron un estudio de laboratorio, vieron cómo está tu prolactina, vieron cómo están tus estrógenos, cómo está la situación de lo que es la parte androgénica. No, pues solamente me hicieron un ultrasonido y ya con eso me dijeron que quistes no tengo. Ok, pero hay que recordar que otra vez, en base al criterio de Rotterdam, puedo tener síndrome de ovario poliquístico sin quistes. Entonces, tú puedes tener esa característica androgénica característica y por ende la ginecóloga dice que no tienes, pero no te hicieron estudios. Y a veces se comprende porque los estudios pues, son un poco caros. Aquí, por ejemplo, en la zona en la cual vivo, tiene un costo entre lo que son 2,000 hasta 5,000 pesos hacer un perfil hormonal completo femenino para poder analizar esa situación. Sobre todo cuando pedimos también testosterona libre, testosterona en suero, y ver cuál es la cuestión androgénica que tienen. Y esto, pues, lo vemos desde niñas, desde 14, 15 años, que empiezan a tener procesos irregulares, donde tal vez tuvo una menarca a los 11 años y de 11 años a 15 años tiene un ciclo menstrual de cada 3, cada 4, cada 6 meses. Pero aparte la niña presenta lo que es una obesidad. Entonces hay que recordar que todas estas situaciones, por la obesidad central, sobre todo la etapa infantil, en mujeres puede causar toda esa alteración hormonal. Por lo tanto, el que tengas quistes ya a partir de lo que son 20, 25 años, se pudo haber solucionado desde los 14, 13 años. Por eso es importante que inculcamos mucho a la salud femenina, sobre todo los chequeos de control hormonal. Una vez que ya vimos o recordamos la cuestión biológica y fisiológica, que es lo más importante de este síndrome, para poder comprender cuáles son las características y cuál es su tratamiento, nosotros tenemos que provocar siempre unos cambios en estilo de vida adecuados, sobre todo en cuestión de salud, mejorar lo que es la parte de actividad física, que siempre va a ser primordial, acompañado de lo que es una ingesta alimentaria adecuada, suficiente, variada, inocua, equilibrada, como lo establece lo que son las 6 leyes de alimentación. De ese modo, nosotros tenemos que ver cuáles son las causas de ese problema. Si la paciente tiene una obesidad, ¿qué está causando? Si es un consumo excesivo de calorías, o si es una inactividad física, o si es el conjunto de los dos. O, por ejemplo, tengo una paciente con síndrome ovario poliquístico que hace 2 horas y media de ejercicio diario, tiene un porcentaje de grasa de 21%, físicamente está muy bien, pero aún así tiene síndrome ovario poliquístico diagnosticado recientemente.
Y es cuando te preguntas, oye, ¿por qué si no tiene obesidad, si tiene mucha actividad física y come saludable porque está bajo un régimen, por qué tiene este síndrome? Por cuestión androgénica. Entonces, eso ya escapa totalmente a la cuestión de lo que es la obesidad. Es una cuestión androgénica por una alteración a lo que viene siendo la parte de las gónadas centrales y eso hubo una alteración hormonal. Desde ahí empezó a haber la cuestión de proliferación o arresto folicular. Desde ese modo, tenemos que ser muy cautos con cada uno de los pacientes. No es el mismo tratamiento para todos, ni son las mismas medidas que tenemos que tratar. Lo que sí es que tenemos que ver que las complicaciones es el ciclo menstrual irregular, los quistes en el ovario, que obviamente en alguna situación, cuando son por tamaño, pueden limitar la cuestión de la actividad física a medida que el ginecólogo vaya mencionando que se puede realizar, empezar a hacerlo. La cuestión de hirsutismo, que son las características que a las mujeres les preocupa porque empiezan a ver un engrosamiento oval, la cuestión de lo que es el vello, la cuestión de lo que es la parte de bigote, que se les afecta estéticamente. Entonces, eso también empiezan ellas a observar que eso no era normal hace 2 o 3 años. Resistencia a la insulina, podemos presentar en algunas pacientes con obesidad y con resistencia a la insulina, las famosas acanthosis nigricans, o en algunas pacientes que no tienen acanthosis nigricans porque no tienen sobrepeso o obesidad, pero tienen resistencia a la insulina, podemos demostrarlo a través de algunos estudios más específicos como el índice HOMA. Obviamente la infertilidad va a estar un poquito más complicado que una mujer quede embarazada, por eso unos, digamos, requisitos para que una mujer se embarace es que baje su peso. Intolerancia a la glucosa que puede causar la resistencia a la insulina y lo que más nos preocupa son las dislipidemias. Hemos encontrado que una paciente obesa con síndrome ovario poliquístico presenta también un cuadro de dislipidemia muy complicado, sobre todo lo que es la LDL incrementada y una HDL baja de unos 10, 15 hasta 20 miligramos, siendo muy bajo, cuando normal sería 45 miligramos hacia arriba, y una LDL elevada de 160, 180, es muy característico tipo de mujeres que tienen un cuadro de obesidad. Por lo tanto, tenemos que tratar la cuestión hormonal, pero también la cuestión de los problemas metabólicos que está teniendo la paciente. Ante esto, siempre lo que vamos a priorizar es que tengamos una masa muscular saludable. Cuando hablo de masa muscular saludable, no hablo de una masa muscular tan grande, sino la cuestión de que por cada cantidad de kilogramos de músculo que tengamos una cantidad de grasa baja. Hay algunos estudios antropométricos que podemos hacer para determinar que lo ideal sería 0.4 de un índice adiposo muscular para decir que es un tejido magro. ¿Y por qué nos interesa? Porque la obesidad obviamente va a tener una filtración de lo que son trigliceroles a nivel de lo que es intramuscular y estos depósitos de grasa a nivel intramuscular son una gran cantidad de proliferación de citoquinas inflamatorias. Entonces, de este modo, pues nosotros vamos a tener una contribución mayor a lo que es la resistencia a la insulina. Por eso nos interesa que la mujer baje de peso de obesidad, pero que baje, lo que esté bajando, perdón, sea cantidad de grasa corporal. Y que esta grasa corporal a nivel intramuscular sea utilizada gracias a lo que es el ejercicio físico. Recordemos que la actividad física utiliza primordialmente las grasas intramusculares y de ese modo podemos disminuir los efectos proinflamatorios y por ende la resistencia a la insulina. ¿Qué dicen las guías prácticas sobre tratamiento, sobre cuidado y atención en síndrome ovario poliquístico? Lo primero es documentar todo. ¿Qué es documentar todo? Cuestión de laboratorios, hay que pedir estudios. Mayormente una mujer con diagnóstico ya tiene estudios, ya tiene lo que son ultrasonidos, hay que saber interpretarlos, hay que saber también leer la cuestión de lo que es el resumen de ultrasonido que manda, digamos, el laboratorio mismo, así como también los niveles que tenemos que estar marcando, lo que es PTOG de 75 gramos o de 100 gramos, así como lo que es estudios de perfil lipídico completo, lo que es LDL, HDL, la cuestión también de lo que es colesterol total, por ende, y colesterol no HDL para ver cuál es la relación entre una y la otra. De ese modo, una vez que nosotros hacemos la historia clínica completa, tanto datos antropométricos y datos bioquímicos y datos clínicos y diagnósticos, podemos nosotros empezar a ver cuál es la presencia que tenemos. Si es una presencia de hiperandrogenismo solamente, o si hay resistencia a la insulina, o si ya presentamos todo el cuadro completo de acné, hirsutismo, androgénica y cuestión de acanthosis nigricans. Para eso tenemos aquí también algunos tipos de datos que tenemos que solicitar mínimos para lo que viene siendo el paciente en esta situación, desde lo que es el historial clínico que todos manejamos, hasta los laboratorios un poquito más avanzados que mencionamos anteriormente. En el estudio que mostramos en pantalla nos hablas un poco sobre la cuestión de la relación que existe entre la obesidad y el ovario poliquístico. Vemos que tenemos una gran cantidad de personas con síndrome ovario poliquístico con un cuadro de obesidad, pero también personas que no tienen obesidad y aún así presentan el síndrome ovario poliquístico. La diferencia a grandes rasgos que nos muestra el estudio son los resultados que hay en cuestión de complicaciones.
Una mujer que presente un cuadro de obesidad más síndrome ovario poliquístico, las alteraciones que mayormente se van a observar son cuestiones androgénicas y de las cuestiones metabólicas. Entonces, resistencia a la insulina, lo que son dislipidemias, es lo más común con este tipo de pacientes. En cambio, las pacientes que presentan síndrome ovario poliquístico, pero sin lo que es la presencia de obesidad, lo que mayormente presentan son cuadros androgénicos o cuadros de anovulación. Desde ese modo podemos darnos cuenta que, entonces, una dieta keto va para un tipo de paciente, una dieta keto no va para esta paciente. Y una dieta tal vez tradicional podemos aplicarla para esta, o una dieta tal vez mediterránea para esta, o una dieta, digamos, con bajo índice glucémico para ese tipo de paciente. Entonces, dependiendo de cuáles son los resultados que presenta cada una de ellas, podemos darnos una idea cuál es la mejor dieta, porque esa es siempre la pregunta, ¿cuál es la mejor dieta para estos pacientes? Pues como todo, la mejor dieta es la personalizada, ¿cuál es su situación? Aquí observamos que una de las imágenes que mencionábamos es que el IMC o el sobrepeso va a causar una menor producción de estrógenos. Esto es muy característico, tanto para la cuestión fitness como para la cuestión de salud, siempre lo mencionamos. Si quieres tener salud, tienes que tener una cantidad de peso graso por debajo de lo ideal. Lo ideal, por ejemplo, mujeres es 25-27%. Siempre procuramos que por salud estén un 20% de grasa. En cuestión del IMC, el característico es mayor a 25 de sobrepeso, pues siempre vamos a buscar que estén por debajo de 25. Porque el mayor, tener un sobrepeso de grasa, esto va a ocasionar que tengamos entonces una menor producción de estrógenos, y esta menor producción de estrógenos va a empezar a tener alteraciones a nivel de hormona luteinizante y hormona folicoestimulante. Y esto se empieza a convertir en un ciclo. Pues este ciclo de falta de retroalimentación negativa va a causar que los óvulos, entonces, en igual de desprenderse para tener el proceso de ovulación o lo que es el proceso de periodo de sangrado, vamos a tener que no se va a liberar, sino que se va a restar. Al ser un arresto folicular, entonces esto va a empezar a tener la producción de quistes. En cuestión de lo que es la parte del IMC con la situación de lo que es salud femenina, pues nosotros mencionábamos que ahorita que uno de los principales problemas de mujeres con síndrome ovario poliquístico es el poder quedar embarazadas. De hecho, muchas son diagnosticadas por esa situación, están planeando estar embarazadas, pero no se embarazan, van con ginecóloga y de repente observan que tienen síndrome ovario poliquístico. Y la primera indicación es bajar de peso, porque vemos en este estudio que aquellas mujeres a través de las cuales presentaban un IMC más saludable, el ratio de embarazo es mayor que cuando presentan una cantidad de sobrepeso o obesidad. De igual forma, la cuestión de abortos espontáneos. Aquellas mujeres con un cuadro sobrepeso o obesidad van a presentar mayor porcentaje de riesgo de tener un aborto o no una implantación de lo que viene siendo la parte del óvulo, y de esta manera vamos a tener problemas en cuestión de embarazos. Esa sería una de las situaciones que una mujer quisiera ir con el nutriólogo. Oye, pues tengo síndrome ovario poliquístico, pero quiero estar embarazada. Ok, lo que vamos a tratar es la parte de lo que es la regulación de tu peso en cuestión de grasa corporal, con control hormonal de lo que es el ovario poliquístico, para que bajes de grasa, bajes de peso, controlemos tu cuestión androgénica y puedas quedar embarazada. Aquí vemos que en cuestión de lo que es el ovario poliquístico, cuando presentamos un cuadro también con obesidad, vamos a ver que la testosterona está más incrementada que cuando no hay obesidad. Por eso pedimos también estudios de testosterona libre, testosterona en suero en mujeres o testosterona total, para darnos una idea de qué está pasando con ellas. Recordemos que la testosterona principalmente es la hormona de los hombres, por lo tanto nuestra cantidad es mayor en producción, por eso tenemos nuestras características androgénicas muy delimitadas. En cambio, las mujeres, al tener una mayor cantidad de estrógenos, pero no hay producción de estrógenos, baja la producción, y se aumenta la testosterona, van a presentar el cuadro de hirsutismo androgénico. De ahí viene un poco cuando empezamos a ver los cuerpos de las mujeres que vienen a consulta con ese síndrome. Oye, estás ancha, estás con una espalda mayor, estás con un tipo de cuello más grueso, vemos un poco el acné, vemos la cuestión del vello que sobresale en la parte de la patilla, en la parte de lo que es la barba, en la parte de los brazos. Empiezo a ver un poco más y a preguntar sobre la cuestión de, oye, tu vello en la cuestión de axila, tu vello en las piernas, ¿qué ha pasado? Tu vello púbico, ¿no? ¿Sabes qué? Sí me engrosó más, sí batalló más para cortarlo, sí me crece más rápido y tengo cambios de humor y soy un poquito más agresiva y luego triste, pues andas toda desequilibrada en testosterona y estrógenos. Entonces, esa situación también es algo prioritario que tengamos que tratar con las mujeres para decirle, mira, entonces el problema no es lo que tengas tú, el problema es el problema androgénico que tenemos que tratar y ver cómo podemos con alguna alimentación que tenga mejor beneficio para esa situación contigo, o si tú quieres mejorar más la cuestión de dislipidemias, priorizamos más la cuestión de dislipidemias.
Aquí vamos a ver en cuestión de lo que viene siendo la parte de los niveles de síndrome ovario poliquístico en aquellas mujeres que presentan también una heterogeneidad en combinados con testosterona, pues es aumentado. Entonces ya mencionábamos que es característico de este tipo de grupos que presente testosterona elevada. También vamos a ver en nosotros que la cantidad de lo que es el IMC está ligado mucho a la cuestión de la resistencia a la insulina. Mientras mayor es el IMC, va a ser más alto la cuestión, lo que es el ratio insulina-glucosa. Por lo tanto, vamos a observar que tanto el sobrepeso, la obesidad, como miramos en la imagen, también presenta un problema en la cuestión de la insulina. Y eso, sobre todo, también puede ser provocado por lo que viene siendo los ácidos grasos a nivel intramuscular, que ya mencionábamos que causa una proliferación de citoquinas inflamatorias, que esto cae en la cuestión de resistencia a la insulina. Entonces, tenemos toda una cascada de varias complicaciones metabólicas que pueden afectar la salud de la mujer. Aquí vamos a observar entonces que la androgenia, que la parte que queremos tratar con estas mujeres, sobre todo que es la que mayormente molestia les causa, es también cuidado con la grasa abdominal. Entonces, para medir grasa abdominal sabemos que los indicadores por excelencia a nivel mundial en cuestión de practicidad, ojo, hablo de practicidad, no efectividad, viene siendo el perímetro abdominal. El perímetro abdominal es un indicador de riesgo, sobre todo la cuestión de la adiposidad relativa que se va acumulando en el abdomen. Lo ideal sería plicometría. En cuestión de pliegues cutáneos podemos hacer un cálculo de Pacheco, distribución de grasa, que es más adecuado, pero es un poco más complejo que solamente usar una cinta. Entonces, en este caso se ha observado algunos estudios que cuando nosotros tenemos una cantidad de grasa almacenada a nivel abdominal elevado, esto va a tener una mayor cascada cuestión, lo que son resistencia a la insulina, obviamente con lo que mencionábamos, pero ahora no me interesa la dislipidemia heterogénica. Vamos a presentar un cuadro de dislipidemia heterogénica como un aumento de los triglicéridos, disminución de la HDL. Recordemos que la HDL en cuestión de México es la principal dislipidemia existente y casi nadie le toma atención. Eso recuerden que se llama hipoalfa-lipoproteinemia. Esta hipoalfa-lipoproteinemia pues tenemos que cuidarlo y tenemos que ver qué suplemento ayuda a aumentar este tipo de HDL y de esa manera poder regular esta dislipidemia heterogénica. El perímetro de cintura, un indicador fácil, básico, pues podemos utilizarlo y vemos que también está correlacional a lo que es la resistencia a la insulina, como ya mencionábamos. Mientras mayor es el índice CC, porque es mayor la cantidad de grasa abdominal, va a ser mayor el riesgo de lo que viene siendo la tasa o ratio de insulina necesaria para lo que viene siendo absorción de glucosa. De ahí vemos porque algunas mujeres también presentan un pequeño cuadro de diabetes compensada a través de lo que es el síndrome de ovario poliquístico. Aquí vamos a ver otro estudio donde mencionan que los pacientes con sobrepeso, obesidad y que presentan un cuadro de lo que viene siendo la parte de síndrome de ovario poliquístico, con obesidad y sin obesidad, vemos que los estudios laboratorios son casi iguales, no hay muchos cambios a nivel de lo que vienen siendo lipídicos, 109, 107, 129, 125. Lo que mayormente nos llama la atención es la cuestión de resistencia a la insulina. Vean ustedes que el índice HOMA, que es de los mejores indicadores y junto con el Quickie, para la cuestión de insulina, pues tenemos 3.8 mujeres con obesidad y solamente 1.8 sin obesidad. También si nos vamos a los depósitos de grasa, lo que viene siendo abdominal o visceral, vamos a ver que esas mujeres obviamente tienen mayor cantidad y que eso puede explicar un poco el por qué tenemos mayor riesgo en cuestión de resistencia a la insulina que aquellas pacientes que tienen SOP pero que no tienen resistencia a la insulina porque no tienen tanto depósito de grasa visceral. Es un modo de poder saber nosotros, bueno, si me llega una mujer que tiene ovario poliquístico, que no tiene obesidad, a una que sí tiene obesidad, ¿cuáles son los problemas que mayormente voy a estar encontrando? Y entonces, ¿qué voy a tratar? Aquí vamos a ver que muestran que los estudios antropométricos, que incluyen ciertas mediciones aparte del IMC, la cuestión, lo que es la parte de perímetro abdominal, los más comunes y más fáciles de identificar, son altos indicadores de riesgo para síndrome ovario poliquístico. ¿Para qué vamos con esa situación? Pues nosotros podemos evaluarlo en nuestra consulta privada, compararlo con los signos, síntomas y características hormonales que la mujer nos esté presentando y así poder hacer un criterio de diagnóstico referencial y mandarlo con ginecólogo. Por lo tanto, si nos vamos al tratamiento nutricional, que es el eje de la plática, y que es corto porque realmente es muy vago la situación de los estudios, nos hablan que tenemos que ver cuál es el mejor tratamiento para nuestra paciente en base a la presentación del cuadro que esté, digamos, en ese momento. Si es hirsutismo androgénico, si es ovulatorio o si son complicaciones metabólicas. Porque los quistes no los voy a poder quitar, voy a poder mejorar un poco la cuestión androgénica ovulatoria, que esto disminuye los quistes. Pero lo que más nos interesa son aquellas complicaciones metabólicas que mencionamos, principalmente la resistencia a la insulina.
Todos los cambios en estilo de vida pues van a tener una mejora en la resistencia a la insulina y en la mejora también de la parte de dislipidemias. Aquí vamos a observar que en cuestión de todo lo que mencionamos, la parte fisiológica, que tenemos un cuadro característico de síndrome metabólico, mayormente en pacientes con obesidad, con SOP, tenemos un cuadro de síndrome metabólico, pues el tratamiento nutricional va enfocado a eso. ¿Sabes qué? Voy a mejorar el cuadro del síndrome metabólico para entonces mejorar también la cuestión de la adiponectina, que es la hormona reguladora de cantidad de grasa en el nivel depositario, y que la leptina también vaya mejorando. De ese modo, nosotros vamos a observar que el 25 al 70% de las mujeres que informan que tienen obesidad tienen un mayor riesgo de tener ese tipo de complicaciones y que del 44 al 70% presentan un cuadro ya de insulina. Y esa es la parte que vamos a empezar. El primer tratamiento nutricional poliquístico con obesidad es mejorar la obesidad, que vaya bajando su grasa corporal. Para eso, ¿cómo podemos hacerlo? Pues lo que nos marcan las guías son los cambios de estilo de vida, que tengan una mejor ingesta calórica, que la ingesta de macronutrientes sea más adecuado, que esta es la parte que nos interesa realmente, porque de repente se nos olvida que somos nutriólogos y no solo son y no simples dietistas. En cuestión de nutrición, recuerden que lo importante es un buen equilibrio entre los macros y los micros que tenga el paciente. El problema con las personas es que mayormente utilizan solamente el SMAE. Entonces, el SMAE no sirve para nada en cuestión clínica. Es de los peores libros que podemos utilizar. En eso mejor usamos las tablas de la USDA para la cuestión de micronutrientes. Porque recordemos que una complicación clínica tiene que ser tratado de forma completa, con micronutrientes. ¿Cuánto zinc le estás dando a la mujer? ¿Cuánto calcio? ¿Cuánto magnesio? ¿Cuánto fósforo? ¿Cuánto ácido fólico? ¿Cuánto vitamina B12? ¿Cuánto omega 3? ¿Cuánto omega 6? ¿Cuánto omega 9? Porque algunos omega 3, omega 6, omega 9 tienen beneficios, algunos tienen complicaciones. Por eso es mejor la parte de los micronutrientes. Favor de calcular micronutrientes. Algunos software ya lo hacen afortunadamente, pero traten ustedes hacerlo para que vean si le estás dando 1800 calorías, perfecto, ya hiciste un déficit, pero realmente estás cumpliendo con los micronutrientes. O sea, ¿la estás nutriendo o la estás alimentando? No, pues soy nutriólogo. No, si no calculaste micronutrientes, no la estás nutriendo, no eres nutriólogo, eres dietista. Estás solamente preocupándote por cuestión de cuántas calorías consume. Porque de repente, aparte de calorías, no calculamos de forma correcta, ok, le estás dando 30% de grasa, pero ¿cuánto saturado, cuánto monoinsaturado, cuánto poliinsaturado, cuánto omega 3, cuánto omega 6, cuánto omega 9? Porque el beneficio de dislipidemias no es cuánta grasa le das, porque le vas al mismo porcentaje, 30%, sino es la cantidad de porcentaje de cada uno de los tres componentes y aparte los micronutrientes. Es por eso que tenemos que ser más cautos con lo que estamos haciendo tratamiento nutricional y ese tipo de pacientes, sobre todo mujeres en cuestión de ovario poliquístico, tienen que ser más cuidadoso, sobre todo el ácido fólico, o sea, cuánto folato le estás dando a un alimento, si hay necesidad de agregar ácido fólico como suplemento y cuánto le vamos a agregar, si 400 microgramos, 800 microgramos, 1 gramo, porque tal vez la paciente no consume alimentos ricos en folatos. Entonces, de esa manera es lo que nos interesa en tratamiento nutricional. No ser dietistas, sino ser nutriólogos enfocados a los nutrientes y de esa manera podemos mejorar la cuestión hormonal, porque para cuestión hormonal tenemos el zinc, tenemos magnesio, tenemos calcio y fósforo, pero si yo no sé sobre estos micronutrientes y yo nomás quiero bajarla de peso, pues de nada va a servir. Entonces, es por eso que el tratamiento nutricional se vuelve más complejo en esta patología, sobre todo cuando hablamos también de la vitamina D. De la vitamina D es de aquellos alimentos que tenemos que procurar siempre darlo, pero con suplementos. Es aquí si vamos a buscar con vitamina D suplementarlo porque la cantidad de alimentos no sería suficiente y la cantidad iría de 1000 unidades hasta 4000 unidades internacionales al día. Y de esa manera vamos a ver que esa vitamina D va a ayudar mucho, sobre todo para la cuestión de balance hormonal. Entonces, si tengo una mujer con ovario poliquístico, tengo un desequilibrio hormonal, por lo tanto, vitamina D es necesario suplementarlo. Pero como alimento tenemos que dar calcio y magnesio para que también tenga una relación adecuada. Tenemos también un mantenimiento de control de peso, veíamos que es no tener ganancias de peso, sobre todo en cuestión de grasa, y mejora la cuestión de inflamación. ¿Y cómo se mejora la inflamación? Con los macros y los micronutrientes. Entonces aquí tenemos que observar nosotros que en ese estudio se analizó aquellas mejoras en el síndrome ovario poliquístico a través de diferentes intervenciones. Las que tuvieron mejor eficacia son los hábitos, sobre todo disminución de consumo de fibra. Veamos que las mujeres con síndrome ovario poliquístico en el estudio tienen un consumo de fibra muy bajo. Recordemos que el consumo de fibra también es un regulador favorable para la cuestión de transición intestinal, salud de la macrobiota, y si tengo una salud de la macrobiota intestinal voy a tener mejoras en cuestión hormonal. Por lo tanto, tenemos que ver que las mujeres estén consumiendo suficiente fibra. Volvemos a lo mismo que mencionamos acá atrás. ¿Cuántas veces calculan fibra en la dieta que están dando?
¿Realmente eres consciente de que está consumiendo suficiente o poca fibra? Entonces, o el paciente consume una deficiencia, no porque tú hiciste mal cálculo, sino que al paciente no le gustan los vegetales ni los alimentos, pues tienes que suplementarlo. Entonces, de ahí viene también el exceso de grasas saturadas. Podemos que las mujeres consumen con ovario poliquístico un exceso de grasas saturadas, pero al nutriólogo se le ocurre darle 30% de grasa y cree que con eso le hizo bien, pero le dio 20% saturado. Entonces, prácticamente echaste a perder toda la salud de la mujer. Por eso es importante que calculemos y recordemos que la grasa saturada en porcentaje no tiene que ser mayor al 7% en ese tipo de patologías. Entonces, yo cuidar que no sobrepase ese 7%, de esa mejora tener entonces una cuestión de dislipidemias y también cuestión hormonal. Recuerden que el exceso de grasa saturada tiene una relación mucho con la cuestión de lo que es la parte de la producción de grasa a nivel, digamos, de estrógenos y andrógenos. Mayor consumo energético, pues eso es fácil de calcular. Y esas son las diferencias más notables que se observaron en ese tipo de estudios. Pero volvemos a lo mismo, hay que ser más exacto con lo que estemos calculando. Por lo tanto, unos tratamientos que nos marcan las guías viene siendo la mejora, la pérdida de peso entre un 5 al 10%, pero esto vamos a nosotros a ser más exactos. 5 al 10% pérdida de peso en grasa. Esto es lo que estemos buscando que esté bajando. No solamente en volumen corporal. Si yo bajo 2 kilos de peso, por ejemplo, la mujer, y es un 5%, por eso 2 kilos de peso es de músculo, echamos a perder toda la cuestión de salud metabólica. Si yo tengo una pérdida de peso de 2 kilos y es de peso graso, tengo una gran mejora. Vean que con la misma cantidad de peso perdido, pero con diferente componente, la cuestión de la mejora o empeoramiento va a ser muy grande. Así que tengamos mucho cuidado con los indicadores que estemos evaluando. Siempre evalúen indicadores de pérdida de peso en grasa. El déficit calórico que se recomienda en base a los estudios que vemos en pantalla es del 15 al 30% a una reducción de 500 a 700 calorías. Ojo, sobre calorías de mantenimiento, por favor. ¿Qué pasa? De repente me mencionan en algunos cursos que doy, que de cálculo, profe, el paciente te ocupa 2,000 calorías, le voy a quitar 500 calorías, le voy a dar 1,500. ¿Pero por qué vas a quitar 500 calorías? Pues tiene obesidad. Sí, pero primero pregúntate, ¿tiene obesidad por consumir 2,000 calorías? Si ocupa 2,000 y consume y tiene obesidad, ¿será porque consumió 2,000? Pues no, consumía mayor cantidad. No le quites sobre la base del mantenimiento. Dale primero mantenimiento. Si te sale el cálculo de todo el ajuste, 2,000 calorías, dáselos. No hay déficit ahí, porque el déficit se hace automáticamente al consumo que estaba teniendo, porque la obesidad es por un consumo excesivo calórico. Entonces consumía más calorías de la que el paciente ocupa. Entonces no le vas a quitar a este, le vas a quitar a este automáticamente. Y ya después de ese proceso puedes decir para hacer pequeños cambios de reducción, porque se han visto que cuando se hacen cambios de reducción calórica muy agresivos, como algunos de esos casos que ya comentaba, la paciente empieza a presentar un aumento de cortisol o una inhibición de la hormona tiroxina, de la T3 y la TSH, y por ende también afecta la hormona luteinizante. Por eso las dietas hipocalóricas restrictivas y muy altas, digamos de restricción, no son adecuadas. Porque también un déficit calórico agresivo, recordemos que no nos va a permitir cumplir con la cantidad de micronutrientes necesarios. Por eso viene un poco que hay que quitar 500, 700 calorías máximo sobre mantenimiento. Y ahí vamos a observar que entonces con esta reducción mejora la cuestión de la insulina y mejora también la proteína ligadora a hormonas sexuales o transportadora de hormonas sexuales como las HBG. De ese modo, si hablamos de nutrición, aquí tenemos un cuadro de lo que es un resumen de varios metaanálisis y estudios científicos que han analizado esta característica, lo cual nos hace la siguiente mención. Cuando una mujer tiene ovario poliquístico, un tratamiento que podemos darle es una dieta, digamos, cetogénica. Es de las primeras intervenciones que hace la ginecóloga. Hace 4 días, con esta mujer que tenemos ahorita como diagnóstico, tenemos ovario poliquístico que les decía, es que me dijeron que sea dieta keto. La ginecóloga, no, contigo no aplica la keto. ¿Pero por qué no? Porque vamos a ver primeramente qué corporal, pero tú ya tienes 20% de grasa, entonces no me interesa bajarte más la grasa. Y también mejora en la cuestión de insulina. Tu estudio de laboratorio no marca una alteración en la insulina. Por lo tanto, contigo la dieta keto, a pesar de que es muy buena, pero pacientes con sobrepeso y obesidad, con tu tipo de característica no es la adecuada. Entonces, no, pero es que la ginecóloga me insistió, me dijo que fuera con otra nutrióloga que trabaja con ella, porque hace dieta keto para esto. Sí, pero es que la dieta keto no es para todas las pacientes con ovario poliquístico, porque tú no presentas estos cuadros de complicación. Entonces, no hay necesidad de meterte una keto por beneficios que ya tienes.
Por eso hay que recordar que cada tipo de intervención tiene como un eje principal de enfoque. Si nos vamos también a otros estudios que analizaron las dietas bajas en carbohidratos, pero con alto contenido proteico, son las que mostraron mejores resultados en cuestión metabólico a nivel de lo que es la masa libre de grasa, la cuestión de lo que son lípidos en sangre y lo que viene siendo la cuestión de la glucosa en ayunas, la glucosa basal en ayunas, son las que muestran más cambios metabólicos. Entonces, si tienes a una persona, una mujer con síndrome ovario poliquístico con complicaciones metabólicas, entonces una dieta adecuada sería baja en carbohidratos y alta en proteínas. Cuando hablamos bajo en carbohidratos, estamos mencionando lo que son 35 a 55%, pero alta en proteína un 25 a un 30%. Y los estudios mostraron en el 2006 que es donde mejora la cuestión metabólica. Pero ojo, todavía no vemos mejoras a niveles hormonales. Entonces, a nivel hormonal todavía no hay ninguna mejora con esas intervenciones. Tenemos otros estudios donde vemos aquí una reducción calórica de 700 calorías con hiperproteína, que metieron suplemento de proteína, que no es por el suplemento, es por la ingesta proteica alta. Vemos que no había tantos resultados, por lo tanto no es tanto lo que es el beneficio. En aquellas dietas que se dieron también hipocalóricas, con lo que vienen siendo grupos de control y aumento de actividad física, vemos que cuando empezaron a ver los resultados combinados con actividad física, mejoraba más también la cuestión de la parte hormonal, la proteína hormona ligadora transportadora sexual. Esto entonces ya nos dice que si yo combino una dieta con ejercicio, el ejercicio me va a ayudar mucho para la cuestión de la proteína hormona ligadora sexual. Por eso a la mujer se le tiene que pedir que haga actividad física y ejercicio, por lo menos 30 a 45 minutos de moderada a alta intensidad, durante lo que son 5 días a la semana, por la cuestión hormonal, no por lo metabólico. Eso lo va a hacer la chamba, lo que viene siendo la nutrición. Claramente también va a ayudar la parte de actividad física, pero la actividad física añade ese componente que nos falta hormonal. Si nos vamos a la que tienen mayor resultado de muestras, viene siendo viene siendo una alta proteína, baja en carbohidratos, que es la que más nos gusta utilizar, 30% proteína, 40% carbohidrato y 30% grasa, obviamente con su distribución bien adecuada de grasa saturada, grasa monoinsaturada, poliinsaturada, omega 3, omega 6, omega 9. Ese tipo de intervención vamos a ver que mejora tanto la cuestión metabólica como la cuestión hormonal de la proteína transportadora de hormonas sexuales, que es lo que nos interesa realmente. Entonces, eso recordemos que es lo que nos interesa en el ovario poliquístico, un plan nutricional que mejore metabólicamente y que mejore hormonalmente. Entonces, ya encontramos uno en este estudio de Thompson en el año 2008, donde muestra que tenemos ese tipo de intervenciones y que cualquiera de las tres, con actividad física, sin actividad física, tiene mejoras en cuestión de lo que es el balance. Entonces estamos hablando que ahorita hasta el momento los estudios muestran que una reducción de carbohidratos y un aumento de consumo proteico van a tener mayores mejoras, aunado también a lo que viene siendo el ejercicio. Si nosotros bajamos a alguna cuestión de las dietas con una misma casi distribución, 45% carbohidrato, 35% grasa y bajan proteína, contra una moderada en cuestión de grasa y proteína, con lo que viene siendo bajo índice glucémico, vamos a ver que no hay tantos cambios. Entonces, realmente seguimos viendo que a bajar más un poco los carbohidratos y aumentar la proteína sigue mostrando más cambios beneficiosos para ese tipo de paciente. Vemos igual más resúmenes de estudios que muestran lo mismo. En población general, las investigaciones que evalúan los efectos de estas recomendaciones, bajas en calorías con modificación de grasa, son las que mayormente funcionan. Una dieta mediterránea también va a funcionar mucho para la cuestión de lo que es problemas de carbohidratos, como lo que es resistencia a la insulina y glucosa, pero no trata la cuestión hormonal. Una dieta cetogénica tiene muchas mejoras, realmente es de las dietas que más funcionan para el síndrome ovario poliquístico, que vamos a ver más adelante, pero por la cuestión de la pérdida de grasa corporal y peso rápido en pacientes con obesidad. Pero obviamente, como el cuadro de esta paciente reciente que les comentaba, que no tiene obesidad, no es una dieta que me interese manejarlo, porque no hay el principal beneficio que busco, perder mucho peso. No lo va a hacer, porque ya tiene un peso de grasa bajo y es atlética la mujer. Entonces, para eso, entonces, nosotros mejor bajamos la reducción de carbohidratos y aumentamos la ingesta proteica para que entonces la mujer tenga los beneficios, tanto metabólicos, que no están mal, o sea, realmente no hay problema metabólico con ella, pero sí la parte androgénica, es que haya mejor regulación hormonal, que es la parte que estamos buscando con nuestra paciente que le menciono. Otras pacientes que tengo con obesidad, sí hemos empezado con dieta keto, porque hay una obesidad muy aumentada, más aparte falta de actividad física, pues hicimos keto inmediatamente. Y obviamente la keto baja mucho de peso, principalmente peso agua.
Recuerden que el primer mes lo que baja la paciente keto no es grasa. Para que la grasa se pueda utilizar como fuente energética va a tardar 3 a 4 semanas. Es muy alto. Recuerden que la cetosis nutricional tarda un proceso de 2 a 3 semanas de ketoadaptación. Y a partir del primer mes lo que está perdiendo es un poco más de grasa, pero el primer mes lo que pierden es peso agua. 3, 4 kilos de pura agua por reducción de carbohidratos, baja glucógeno, jala agua. Entonces aquí vamos a ver los efectos de dieta cetogénica en pacientes con sobrepeso. Ojo, volvemos a aclarar, paciente que tenga obesidad y sobrepeso con ovario poliquístico. Pacientes sin obesidad, sin sobrepeso, no tiene caso de usar dieta keto. Vemos nosotros que la dieta keto se establece muy bien porque son 20 gramos promedio de carbohidratos, buena cantidad de aporte de grasa y de proteínas, y vemos que se hace su distribución. Aquí está lo que le platico. Se tiene que hacer una dieta bien hecha. De ahí viene un poco la terminación KEMFI, que es un tipo de dieta keto modificado fisiológicamente hablando, y una cantidad de proteínas relativamente promedio. Se observó que lo que nos interesa obviamente son los cambios a nivel metabólicos. La glucosa tiene una reducción, la insulina también, el índice de coma también, triglicéridos, la parte de colesterol total, la parte de LDL disminuye y el HDL aumenta. Por lo tanto, una dieta keto bien elaborada, vuelvo a aclarar, bien elaborada, vean que está bien distribuido, sí va a funcionar. ¿Por qué lo menciono? Porque volvemos a lo mismo. Hay gente que hace dieta keto y no calcula grasa saturada. Cree que comer keto es comer queso amarillo, queso para quesadillas, tocino. Eso no es keto, es lo peor de una dieta keto. Por eso hay muchos contras de la keto. Cuando dices que la dieta keto no sirve, sí es cierto, no sirve la cochinada que están haciendo keto, que le estén dando tocino al paciente, carne con queso, una hamburguesa cheeseburger, pero con lechuga. No dejan nada bueno porque son puras grasas saturadas. El problema es eso, la intervención de la dieta keto no la están haciendo conscientemente saludable. Por eso hay que calcular saturados. Una dieta keto es muy buena cuando se hace bien hecha. Si se hace bien hecha, los beneficios son superiores a cualquier tipo de intervención. El problema es que la gente lo aguante. ¿Quién va a querer vivir sin carbohidratos? De ahí viene un poco porque yo también no estoy muy a favor de la dieta keto. Pero vemos que una dieta bien hecha, tiene mejoras en cuestión de dislipidemias, muchísimas. Pero mal hecha empeora todo este cuadro. En cuestión de lo que son datos antropométricos, vemos también una mejora de lo que es la reducción del peso, reducción de la masa libre de grasa, que vemos aquí en el lado izquierdo, aquí se pone el cursor. Vemos la grasa visceral también disminuye, circunferencia de cintura, casi todos los marcadores van a disminuir antropométricamente hablando por el volumen que está perdiendo. En cambio, lo que más me interesa a mí, esto no tanto, porque eso es automático, es esto. Toda la cuestión hormonal. Vean ustedes que la hidroindolesterona, que es una causante de lo que es los folículos y sobre todo la parte de los quistes, disminuye. La parte también de lo que tenemos la testosterona, tanto la total como la libre, disminuye, hormona luteinizante, baja, pero sube la folículo estimulante, que es lo que estamos buscando, que LH no sea alta y sea baja, y FSH no sea baja, sea alta, para que sea un proceso regular. Y eso, el ratio, pues va a disminuir. El estradiol mejora, cuestión de estrógenos, la progesterona mantiene un equilibrio y la proteína ligadora de hormonas sexuales tiene una gran mejora. Por eso la dieta keto hasta ahorita es de las mejores para síndrome de ovario poliquístico con sobrepeso y obesidad. Vuelvo a hacer esa aclaración. Sobrepeso, obesidad, tiene una gran mejora y eso tenemos que cuidarlo y calcular bien hecho la dieta keto, por favor. Porque si la hacen y no lo saben hacer, mejor no la hagan, chicos. Porque van a causar mayor problema de dislipidemias y riesgo heterogénico en la mujer y resistencia a la insulina que beneficios. Entonces, por eso se menciona que esa dieta es adecuada para aquellos, sobre todo como también no la ponemos de primera línea, porque es difícil que una persona la siga, al menos que esté muy interesada en mejorar su salud, pero pues podemos utilizarla como cajón, o yo le llamo siempre de carpetazo. ¿Sabes qué? Ya trataste de bajar de peso con esto y no te ha funcionado, ni modo, tienes que irte a dieta keto, porque es la que mejor resultado muestra, más difícil de seguir, eso sí, ¿quién se va a pegar a no comer carbohidratos? Pero pues es una alternativa. ¿Sabes qué? Si la manejamos 2 meses, 3 meses nada más. ¿Porque causa daño? No, porque no creo que me aguante más de 2 meses, pero por eso se dice que pues con 3 meses más que suficiente para buenos resultados. Aquí vamos a ver que la intervención dietética, sobre todo para esa cuestión, más recientemente, el año pasado también, mencionamos que tenemos todo este tipo de dietas, la dieta mediterránea, que es muy buena para control glucémico, hay que recordar que ese es el principal enfoque. Tenemos también la dieta keto, que es muy buena para toda la cuestión antropométrica y cuestión metabólica también, sobre todo en cuestión hormonal, vimos que hay muchos beneficios. Una dieta DASH sería adecuado para una mujer que tenga sobrepeso, obesidad, síndrome ovario poliquístico y aparte tenga problemas de hipertensión.
Una dieta DASH puede ser una buena opción. Una dieta con bajo índice glucémico puede ser una buena opción para mujeres que tengan síndrome de ovario poliquístico, no presenten obesidad, pero presenten un cuadro de, digamos, descontrol glucémico. O también se está manejando mucho la dieta PBD, que pues prácticamente es una dieta de frijoles, lentejas, de granos, de leguminosas, que pues hay beneficios por lo que es la fibra, la cuestión, lo que es colesterol, o por los fitatos que tiene, por la parte también de los fitonutrientes, ayuda un poquito a la salud metabólica, pero no tanto, es la que tiene menores resultados. La que mayor resultado muestra, ya vimos que es una dieta baja en carbohidratos, 40%, 30% proteína y 30% grasa, es la que mayor resultados ha mostrado en un poquito todos los rubros y que es más fácil de seguir. No es la mejor, pues la más fácil de seguir, pero es muy buena esa para mujeres con síndrome de ovario poliquístico que no tengan obesidad, es la más adecuada. Otra más fácil es dieta mediterránea para una mujer con síndrome de ovario poliquístico que no tenga obesidad y que queramos un control glucémico y lipídico. Pacientes con obesidad, la mejor viene siendo dieta keto. Eso no va a haber ninguna duda. Aquí vemos qué es lo que nos dice el estudio sobre los beneficios que yo ya resumí un poco que hay sobre cada tipo de dieta. Por eso es, pregúntate qué tiene tu paciente. ¿Sabes que mi paciente tiene más el problema hormonal? Híjole, vamos a tratar con esta o con esta modificado con alta proteína, baja carbohidratos. O esta porque tiene mayormente la cuestión de lo que es la parte, digamos, de peso y control glucémico, lo que podría ayudar un poco. Entonces, y eso pues vamos a ver que puede ayudar para todos los procesos de lo que es androgenismo, síndrome de ovario poliquístico y una oligo o falta de ovulación. Y eso mejora el síndrome de ovario poliquístico. Por eso no hay la mejor dieta para todos, pero sí hay mejores dietas para ciertos resultados que estés buscando. Aquí tenemos dos muy buenas para cuestiones hormonales. Aquí tenemos otra muy buena para control glucémico y cuestión también glucémico, resistencia a la insulina y hiperinsulinismo. Entonces, ¿cuál es el principal problema de tu paciente? Eso lo vas a tratar. Lo extra es la parte de suplementos. Pues una vez que ya conozco las dietas, pues ver qué otro componente podemos agregar a las dietas para que tenga mayor beneficio en cuestión de nutrición. Ya sea la cuestión de algunos suplementos específicos o algunos ratios que tengamos que estar controlando. Entonces, en este artículo también del año reciente nos menciona cuáles son las mejores intervenciones. Pues realmente no hay. Aún no se establece una dieta personalizada específica, por eso no existe nada específico, pero sí individualizado, como ya les comentaba. A grandes rasgos, lo que nos dicen los estudios es lo siguiente: baja calorías, reduce los carbohidratos, principalmente un 30 a un 40%, sube la proteína de un 20 a un 30%, las saturadas controla las menores del 7 al 10%, mejora el consumo de fibra 25 a 30% y que por lo menos tu dieta, no el suplemento, sino la dieta, tenga 250 a 500 miligramos de omega 3. Esto va a ayudar demasiado para la cuestión inflamatoria y cuestión de resistencia a la insulina. Muchísimo ayuda. Pero lo ideal es que esto tenga tu dieta más 2 gramos de omega 3 en suplementos. Eso siempre va a ser también obligatorio. No hay paciente que tenga ovario poliquístico. Recordemos que vitamina D, 1000 unidades a 4000 unidades internacionales al día, lo que es omega 3, meter 2 gramos al día, meter lo que también es la parte de minoxidil, que creo que ya viene el tema de minoxidil, también es importante meterlo 4 gramos al día, repartido 2 veces al día de 2 gramos. Y de esa manera, con el plan nutricional mejoramos la parte metabólica, un poco el androgénico y un poco el hormonal, y con los suplementos reforzamos la parte hormonal, que es lo que estamos buscando con los suplementos. Siempre que tengamos ese tipo de casos donde tenemos que bajar la cantidad calórica, pues tenemos que priorizar que tengamos una densidad, digamos, alimentaria un poco más alta, para que entonces el paciente pueda comer mayor volumen con pocas calorías, porque si no se nos va a morir de hambre. Aquí vemos también con esa pirámide aquellos beneficios que hay de consumir cada frecuencia de tipo de alimentos. Obviamente nosotros vamos a estar priorizando los que son verdes, amarillos y en dado caso alguno que otro, ocasionalmente la parte de lo que son los anaranjados. Son los tipos de alimentos que vamos a buscar siempre y cuando no sean procesados, ultraprocesados o que tengan grasa saturada en su producción. Pues siempre vamos a buscar alimentos que sean más adecuados, pero es una dieta keto real, a la gente no le gusta porque una dieta keto real es pollo a la plancha, al vapor, con especies, lo que viene siendo ensalada y lo que es aguacate o aceite de oliva o nueces o almendras. Eso es una dieta keto. Pero la gente no, la gente quiere su trozo de bistec bien grasoso, con sus chicharrones, con guacamole, con 2 rebanadas de tocino y 5 rebanadas de queso. No, eso no es keto, eso es mata venas, mata arterias. Entonces aquí tenemos un cuadro de nutrición, ya por último, donde vemos nosotros todos los componentes que nos interesan y volvemos a la misma cantaleta que mencionaba al inicio.
hay que buscar nutrientes específicos y deficiencias en tu dieta. ¿Qué no estás cumpliendo la dieta? Lo tienes que suplementar. Llámese vitamina D, que esa siempre se va a suplementar. Llámese algunos probióticos que ayudan para la macrobiota, que tenemos esto, Lactobacillus casei, los acidófilos, lo que el Bulgaricus, Bifidobacterium, y también los Streptococcus thermophilus, son los que van a ayudar mayormente para macrobiota en este tipo de patologías o situaciones hormonales. Tenemos también la vitamina E, hay que buscar si estás consumiendo suficiente o poca vitamina E, selenio, lo que es el ácido nicotínico, y también la parte de melatonina. Entonces también nosotros vamos a ver aquí otro tipo para hiperinsulinemia que nos interesa si el paciente tiene principalmente problemas de resistencia a la insulina, el inositol, que es el mioinositol, de preferencia 41, perdón, o también la parte de 4 gramos, 2 en la mañana y 2 en la noche. El omega 3, que les decía que era muy bueno para resistencia a la insulina, 2 gramos al día, y lo que viene siendo algunos suplementos podría funcionar un poco, pero todavía no es tan importante. Lo que sí son los nutrientes, que es el calcio, cromo, magnesio, selenio y zinc. Entonces, esto tengo que calcular que la dieta esté cumpliendo con los indicadores. Si vemos que no lo cumple, hay que suplementarlos. Lo que vemos con la parte de androgenismo. ¿Sabes qué? Mi mujer tiene mayormente problemas de androgenismo, omega 3 otra vez, el ácido también, lo que viene siendo N-acetilcisteína, el NAC o NSA, es muy bueno para esa cuestión, un poquito caro, se recomienda 1800 miligramos al día repartido en 600 miligramos cada toma. Entonces, eso también ayuda mucho en cuestión de lo que es la parte del hiperandrogenismo, es de los suplementos nuevos que hay en el mercado. Bueno, muy viejos, pero nuevos en situación de que la gente ya lo está tomando importancia. De hecho, para el COVID también fue el que ayudó muchísimo lo que es el N-acetilcisteína. Entonces, pero pues cada suplemento te va a costar entre 900 y 1000 pesos. Y también el inositol no te baja de 1000 pesos. Entonces, es un poco caro la cuestión del ovario poliquístico. Por eso a veces priorizamos, ¿ok? Pues, ¿cuál es la mayor importancia de esto? Metemos todo el dinero a esa parte. Si tenemos elevados niveles, digamos, de cuestiones hormonales o cuestiones también de colesterol y lo que es la parte cardiovascular, complejo B siempre es necesario que estemos consumiendo de forma adecuada. Por eso ahí viene el calcular micronutrientes en la dieta, cómo calcularlos, ver cómo lo estoy cumpliendo y si no los cumplo, pues meto una tableta, una cápsula bedoyecta para, bueno, serían 2 al día para cumplir el 100% de los requerimientos. De ese modo, pues vemos aquí que prácticamente la patogénesis del síndrome ovario poliquístico es muy grande, o sea, tiene muchos que abarcar y tenemos que priorizar cuál es el caso de mi paciente. Es fenotipo A, fenotipo B, fenotipo C, fenotipo D, y de esos fenotipos, ok, ya sé que es C y que no es androgénico, pero sí es falta de ovulación. Por aquí está la falta de ovulación, la inmaduración de hidrocitos, o también tiene la parte de resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué es lo que voy a priorizar? ¿Qué tipo de dieta le voy a dar? ¿Una dieta keto o una dieta mejor mediterránea o una dieta mejor alta proteína, baja carbohidratos? Para entonces ver qué es lo que me interesa solucionar más rápido. Y en ese momento puedo utilizar una dieta keto de inicio y tal vez a los siguientes 2 meses utilizo una dieta mediterránea y después utilizo una dieta 30% proteína, porque puedo ir variando los diferentes tipos de intervención, porque recuerden que no existe todavía una dieta específica. Hay que estar variando muchos tipos de intervenciones. Entonces ya mencionábamos todos los beneficios de bajar saturados, bajar carbohidratos en calidad y no solamente cantidad, sino que tengamos mejor carbohidratos y no tengamos carbohidratos refinados, y aumento de inositol, aumento de lo que es el consumo de omega 3, ver la deficiencia de algunos minerales que estemos dando con las dietas, aumento de fibra, calculen fibra por favor, por calcular fibra por favor, y polifenoles también en lo que es la dieta. Y todo esto va a llevar a una mejora del síndrome ovario poliquístico. Por eso la nutrición es muy importante, pero la nutrición específica de nutrientes. Es más difícil este tipo de intervenciones. Realmente a veces la gente, nomás que baje de peso. No, no es bajar de peso, es bajar de grasa y aparte todos los componentes hormonales o metabólicos que tenemos que regular. Ya mencionamos que la vitamina D tiene muchas mejoras en estas cuestiones, sobre todo la parte de lo que es resistencia a la insulina y también en la parte de lo que viene siendo ovulatoria. Vamos a ver aquí que el consumo de vitamina D va a ayudar también para la hormona antimulleriana, que esto aumenta lo que es FSH, aumenta la producción de estrógenos y por lo tanto baja la producción de andrógenos. Por eso vitamina D es obligatorio. Vamos a ver aquí también que la vitamina D pues ayuda mucho para la cuestión de lo que es la parte de aún ovulación y también ayuda para el proceso de resistencia a la insulina. Entonces, por lo tanto, la vitamina D tiene que ser una dosis a la semana de 20,000, dividido por día son de 1000 a 4000 unidades internacionales.
y con eso vamos a ver que disminuye la glucosa y mejora también lo que viene siendo la parte de los péptidos C. Hay otros complementos que podemos meter con vitamina D3, que es el zinc, calcio, que son importantes para el proceso. El zinc por lo menos 4 miligramos, pero podemos irnos hasta 20, en algunos estudios muestran más resultados. Magnesio, zinc a 300 miligramos y calcio 400, 800 miligramos también al día. Y esto va a tener mejoras en cuestión de lo que viene siendo la parte de mejora resistencia a la insulina, sobre todo. Si combinamos vitamina D3 y omega 3, pues tenemos una bomba de resultados, porque esto va a ayudar también al nivel de testosterona, va a disminuir, que es lo que nos preocupa, cuestión hormonal, disminuye la interleucina 1, que viene siendo por enzimas inflamatorias, y también tienen beneficios en cuestión de depresión y ansiedad. Entonces, pero omega 3, otra vez mencionábamos, 2 gramos al día. Y los omega 3 por sí solo tienen muchos beneficios, por eso es importante darlo, sobre todo en la cuestión de la diferenciación celular, en cuestión de la ovulación, que es el problema ovario poliquístico, sensibilidad a la insulina, y mejora el trastorno de foliculogénesis. Esto es lo que más me interesa el omega 3 en esta paciente. Pero también ayuda para el corazón, sí, pero lo que más me interesa el omega 3 es lo que pueda sacar de él para la cuestión ovulatoria, porque recuerden que nuestro problema ahorita principal es la cuestión de ovulación. Tenemos una relación o proporción omega 6, omega 3, tienen que cuidarse mucho, por eso es importante calcular cuánto estás dando la dieta, si estás dando lo suficiente o te estás excediendo de omega 6. Vemos aquí todos los estudios que existen sobre el consumo de omega 3 en pacientes con síndrome ovario poliquístico. Vemos que la dosis que se maneja son dosis altas de 2 gramos, 2 gramos, 1 gramo, 4 gramos. Por eso la media que se menciona para resultados viene siendo 2 gramos al día. Y vemos que mejora marcadores, digamos, bioquímicos laboratorios, sobre todo las lipidemias, pero mejora mucho también la parte de los cambios de insulina y los cambios de la parte de ciertas adiponectinas y testosterona. Por eso el omega 3 en suplementos es obligatorio. Vemos más beneficios con síndrome ovario poliquístico, como ayuda para la cuestión de resistencia a la insulina, triglicéridos, colesterol. No hay duda de que el suplemento va a ser adecuado. El problema con el omega 3 es ¿cómo voy a comprarlo? En México solamente existe una marca que cumple con las características adecuadas, que viene siendo esta marca, Befit. Es la única que en México cumple con el sello de lo que es garantía de calidad IFOS. En Estados Unidos tenemos mayor ventaja, mayores opciones a lo que podemos conseguir. Por ejemplo, yo que estoy pegado a la frontera, pues mis pacientes pueden conseguir mayor variedad de omegas 3 de mejor calidad. Pero en México hasta ahorita el único que yo he visto que cumple con sello IFOS y con unas cuestiones de garantía es esta marca, Befit. Cuesta 600 pesos, realmente no es caro, es muy bueno. Y podemos utilizarlo para dar la cantidad de omega 3 adecuado para los pacientes. Fuera de eso, que el omega 3 de Costco, que el omega 3 de Walmart, que el omega 3 que vende mi tía Nachita de Natura, o que vende de lo que es OmniLife, o que vende de Herbalife, o del famoso Sana, no sirven, están muy mal calibrados y muy caros. Por eso no gastan en omega 3 que no sean de buena calidad. Vemos algunas pruebas que le hacen a los omega 3, en prueba fuerza, potencia, calidad que tiene cada uno de ellos. Y uno de los últimos, de lo más actual que se acaba de sacar, viene siendo este artículo sobre la cuestión del té verde. El té verde, hay ciertos resultados esperanzadores, todavía no son resultados concretos, así que no nos emocionemos, pero sí es como que, bueno, el té verde puede tener ciertos beneficios a nivel de androgénico, a nivel de lo que es la hormona folicoestimulante, la hormona LH, por el consumo que va a estar teniendo. Todavía no es muy claro cómo está funcionando, todavía hay más estudios que se están haciendo, pero pues no perdemos de nada dando un suplemento de té verde de 500 miligramos, porque la dosis más o menos que se establece en cuestión de lo que es el consumo al día. Puede ser hasta 2 tabletas de 500 miligramos sin ningún problema. Recordemos que el té verde, aparte de esos beneficios, tiene otros beneficios, así que es bueno consumirlo. Osvaldo, pero a mí me gusta mucho el té verde de bolsitas. No, ese tíralo. Es porque las cantidades que ocupamos son cantidades grandes, ocupamos suplementos. Pues por eso es mejor, y el que más conseguimos en México de calidad viene siendo el GNC, el complejo té verde que ellos venden de 500 miligramos. Acá conseguimos un poquito más de opciones, pero a nivel, digamos, interior de la República, el GNC, que es una tienda que todo el mundo conocemos, podemos conseguirlo ahí. Ahora sí, como resumen general, pues vemos que la cuestión de los alimentos va a tener ciertos beneficios a nivel de diferentes tipos de objetivos o características de lo que viene siendo
el síndrome ovario poliquístico y que también los suplementos van a ser una parte primordial de ese tratamiento. Ya mencionábamos algunos de los principales, hay más todavía, berberina, podemos hablar uno de ellos, que son los suplementos que están más en boga estudiados ahorita y que tienen algunos resultados buenos en cuestión hormonal y cuestión también de insulina, pero todavía están más estudios por falta para validar. Como último punto, a llevar a casa, hay que recordar monitorear parámetros bioquímicos, asesorar sobre el estilo de vida, disminuir peso, sobre todo en cuestión de grasa, valorar las diferentes estrategias que ya veíamos o dietas que le llamamos, hay muchos tipos, hay que ver cuál sí, cuál no para cada paciente, realizar un plan nutricional adecuado en macros, pero sobre todo micronutrientes, por favor. Y siempre valorar el uso de los suplementos específicos, priorizando las mejoras hormonales y resistencia a la insulina. Esas dos cosas. Si el suplemento ayuda para esas dos cosas, ese vamos a utilizar. Si el suplemento ayuda para otra cosa, como cabello, piel, no gastes en eso. Ahórrate ese dinero y cómprame estos que sí son necesarios ahorita. Porque sí, de repente la mujer dice, es que es mucho gasto. Sí, pero me estás comprando colágeno hidrolizado que no sirve de nada, me estás comprando también ácido hialurónico en polvo que no sirve de nada, me estás comprando otros suplementos que no sirven, déjate de gastar en eso y gástate en los que te estoy recomendando que son los mejores para el problema hormonal. Y recordemos que todas las recomendaciones que se hacen siempre tienen que ser sustentados en evidencia científica, por eso siempre les pongo ahí de dónde sale el artículo científico, para que entonces nosotros digamos como Luis Burke, el plural de anécdota es sin evidencia y todo lo que tengan evidencia tenga una justificación de uso. Entonces no sé si tengan algunas dudas, algunas preguntas. Muchas gracias por su ponencia, maestro. Si me lo permite, vamos a dar inicio a la ronda de preguntas y respuestas. Le leo la primera pregunta. Preguntan, ¿el SOP es siempre resultado de la inversión LH-FSH? No siempre, puede haber otras causas que puedan alterar esta inversión o que puedan ser directamente sobre un arresto folicular. Muchas gracias por su respuesta, maestro. Le leo la siguiente pregunta. ¿El embarazo de una mujer con SOP es de alto riesgo? Si es un síndrome ovario poliquístico caracterizado por la presencia de quistes de un tamaño grande, sí va a ser de alto riesgo, porque entonces vamos a tener riesgo que haya un rompimiento de lo que son los ovarios por los quistes, pero si es un SOP con un fenotipo que no es con arresto folicular, con quistes de gran volumen, no habría tanto riesgo. Muchas gracias por su respuesta, maestro. Preguntan, ¿hay alguna contraindicación de los lácteos en el SOP? En los lácteos, el único problema que tenemos es la grasa saturada. Por eso, mayormente, cuando vamos a recomendar lácteos en pacientes con SOP, siempre son al 1%, al 2% de grasa saturada. Pero fuera de eso, no hay ningún otro nutriente que pueda ser afectado. Muchas gracias por su respuesta, maestro. Preguntan, para una persona que es vegetariana, ¿sería ideal una dieta alta en proteínas utilizando sustitutos de productos de origen animal o sería adecuado cambiarle el tipo de dieta? No, si es vegetariana por cuestión de voluntad y cuestión de estilo de vida, se puede respetar siempre la dieta vegetariana con suplementos, como ya mencionaba la persona, que esto aumente su requerimiento, pero su consumo, perdón, pero no es necesario cambiarla a otro tipo de dieta. Muchas gracias por su respuesta, maestro. Preguntan, ¿sirve la suplementación con isoflavonas de soya? Sirve para cuestión de lo que es la parte, digamos, sensación de ardor o pesadez en las piernas, sobre todo con la parte de lo que es, cuando hay mucha grasa en tejido, digamos, inferior, sobre todo la parte de muslos, piernas, y que hay pesadez, con lo que dicen siempre la varices, toda esa cuestión puede ayudar, pero no para el SOP directamente. Es, digamos, como para un efecto secundario, un síntoma de la molestia de las piernas, pero no para el SOP. Muchas gracias por su respuesta, maestro. Tenemos un par de preguntitas más. Preguntan, ¿la obesidad es relación o causa del SOP o viceversa? Muy buena pregunta. Puede ser ambas, todas o ninguna. Está medio raro, porque ya mencionábamos que puedo tener yo un paciente, este caso más claro de reciente, 4 días, mi paciente es 20% de grasa, es atlética y tiene síndrome ovario poliquístico. Entonces no hay relación ahí con obesidad y nunca ha tenido obesidad en su vida. Otros pacientes puede ser obesidad primero por la historia natural de la enfermedad, que hayan tenido obesidad desde edades tempranas y que eso haya exacerbado la presencia hormonal una vez la apareció la menarquia. O mujeres que a través del proceso de lo que viene siendo la adolescencia fueron totalmente sin problemas de obesidad, pero una vez en su edad adulta sufrieron con obesidad por sus malos hábitos y su falta de sedentarismo y falta de actividad física o sedentarismo, y de ese modo apareció el síndrome ovario poliquístico.
Pero también puede ser la cuestión de que era delgada, tuvo síndrome ovario poliquístico y como nunca fue diagnosticada y duró 4, 5, 6 años con el síndrome, empezó a tener obesidad. Entonces la obesidad ahí fue consecuencia del síndrome ovario poliquístico por sus características androgénicas, que tuvo mayor, digamos, producción de tanto la parte de grasa, de músculo, digamos, engrosamiento de cuerpo, y eso le dio la obesidad. Por eso puede ser todas o ninguna. Es multifactorial, es muy complejo, por eso a nosotros nos gusta mucho, a mí me encanta este tema, porque tienes que abarcarlo diferentes áreas. Muchas gracias por su respuesta, maestro. Tenemos una última pregunta. Preguntan, ¿recomienda la suplementación con proteínas en este tipo de pacientes? Sí, es necesario porque no le gusta comer y ocupa 200 gramos de proteína al día, y con lo que come consume 150, y no le gusta comer, pues sí, utilizamos un suplemento. Pero por sí solo el suplemento no va a hacer ningún efecto, solamente aumentamos el consumo. Por eso de que se requiera,